Quiero compartir con usted mi opinión. Tan solo hace algunas semanas es muy posible que si estuviéramos hablando del Partido de Acción Ciudadana, diríamos va a ser derrotado. El PAC no puede reelegirse. Resulta que los últimos acontecimientos han demostrado un partido unido, lo vimos el 1 de mayo. También los últimos mediciones que se han hecho en encuestas muestran a un presidente y a un gobierno en crecimiento, siempre con una crítica fuerte, pero la figura del presidente superando índices de desaprobación y estando en un nivel muy positivo. Pues hoy por hoy el Partido de Acción Ciudadana es un partido que va a entrar en la pelea para el 2018. Si estamos pensando en una segunda ronda, el Partido de Acción Ciudadana va a dar la pelea y posiblemente podrá tener oportunidad de esa segunda ronda y más. Hoy está en la mano de sus candidatos el poder potencializar este buen momento y poder generar empatía con los ciudadanos, rescatar a algunos de los que votaron por ellos nuevamente y por supuesto en esas nuevas generaciones que se van a incorporar a votar, generar sueños y esperanzas, que es fundamental en política. Los partidos políticos hoy por hoy, ninguno está descartado para el 2018. Todos van a tener posibilidades, pero dependerá mucho de la percepción que puedan generar ante usted y de la esperanza que puedan generar en los ciudadanos. Esa es mi opinión. Disfruta el volcán Arenal, todo incluido solo en Montaña de Fuego Resort and Spa. La magnífica sensación de aventurarse, comer delicioso y tomar lo que querás y cuando querás. Vivilo ahora con los paquetes especiales desde $75 por persona. Y es que de lo único que te tenés que preocupar es de descansar y desconectarte de la rutina diaria. No lo penses más, reserva ya. Llama al 2479-1220 o en www.montanadefuego.com. Pregunta por las super promociones de temporada. Aplican restricciones. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué te parece si planificamos un menú semanal? Ahorraremos tiempo y dinero. ¡Uhú! ¡Que sea variado y natural! La mitad de lo que pones en mí deben ser frutas y vegetales. Acompáñame siempre con agua. ¡Qué rico! ¡Qué bueno comer así! Come siempre variado y natural. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En ese compromiso que tenemos de que usted conozca a todos los precandidatos de los diferentes partidos que pretenden gobernarnos a partir del 2018, ya le toca el turno al Partido de Acción Ciudadana. Y el día de hoy hemos invitado a don Carlos Alvarado Quesada, quien es uno de los precandidatos del Partido de Acción Ciudadana y con quien vamos a conversar. Carlos, un placer tenerte acá.
Un gusto estar por acá y muy contento de poder conversar con vos y con quienes nos escuchan. Te invito a que brindemos por esos que nos ven, por nosotros y por Costa Rica. Salud. Salud. Carlos, una pregunta que parece rutinaria, que parece poco relevante, o que pocas veces se le hacen a los precandidatos y que a mí me parece que es la fundamental. ¿Por qué Carlos Alvarado quiere ser presidente de Costa Rica? ¿Qué te inspira a querer ser primero candidato del Partido de Acción Ciudadana y pretender también ser presidente de Costa Rica? Para hacer las cosas y que Costa Rica sea un país desarrollado. Eso es lo fundamental, eso es lo que tiene que pasar. Y yo, cuando tuve la oportunidad de ser ministro, vi que se podían hacer las cosas y también vi que Costa Rica está a pasos, pero necesitamos hacer ciertas cosas, tomar ciertas decisiones, pero no estamos lejos de ser un país desarrollado y de punta del siglo XXI en América Latina y en el mundo. Y es ese sentido de posibilidad y la responsabilidad para hacerlo lo que a mí me motiva a hacer esto. Vos sos un muchacho joven, sos un político joven, 37 años si no me equivoco. Correcto. Cuando yo tenía ya 20 años, 20 y pico de años, en los años 80, eso que decís vos de ser un país desarrollado, no nos sonaba a los jóvenes de aquella época como nada imposible, nos parecía que era algo factible, inclusive el desarrollo que venía teniendo nuestro país nos permitía pensar, por el índice de desarrollo, que era muy factible lograr ese desarrollo. Sin embargo, hoy en día muchos pensarían que eso es una promesa más de un político, porque sobre qué sustento se atreve a decir que Costa Rica sea un país desarrollado, qué sé yo, pensando en las grandes potencias, en Europa, en Norteamérica. ¿Dónde está el sustento que vos encontrás para justificar esa ilusión del desarrollo? Hemos construido una capacidad instalada como país que permite eso. Lo que pasa es que creo que no la estamos utilizando de la manera ni más eficiente ni a la velocidad que se requiere. Costa Rica tiene, por ejemplo, un sistema educativo que se desearían en casi todas las partes del mundo, 8% o casi 8% del PIB en educación, más de 77,000 funcionarios en el sector educativo, solo en el MEP, que es como una cuarta parte de los funcionarios públicos del país. Hay empresas transnacionales que en todo el mundo tienen 77,000 funcionarios, nosotros lo tenemos solo en nuestro país. Similar la caja tiene una musculatura institucional a través de todo el territorio nacional y que es lo que nos permite tener índices muy elevados de salud, a veces como de país desarrollado. Pero hay otras cosas en las que tenemos rezagos importantes. Por un lado, nuestra estructura fiscal tiene un rezago importante, nuestra generación de empleo está muy concentrada en el gran área metropolitana y áreas de gran potencial para el desarrollo, como son las costas y las fronteras fuera del GAM, ciertamente tienen indicadores que no son de un país desarrollado, pero tienen gran posibilidad para hacerlo. Somos un país pequeño, mucho de eso se puede hacer. Veo ahí esa posibilidad de, con la gestión tanto política como administrativa y muy enfocada, con una política de calidad que tenga como su prioridad el desarrollo y no el poder o no otro tipo de incentivos, ese poder transformador. Lo vemos también en la capital y en el gran área metropolitana. Costa Rica tiene ese potencial de ser una capital mejor, saludable, de primer mundo, pero para eso tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer un tren interurbano, que ahí tenemos esos derechos de vía y tenemos los ingenieros y tenemos el conocimiento para hacerlo, ya hay diseños para eso. Pero necesitamos hacerlo. Tenemos que hacer una sectorización que descongestione, lo hablábamos ahora cuando veníamos al programa, la dificultad que hay, pero con una sectorización que saque esa gran cantidad de buses del casco metropolitano, podemos mejorar el transporte público. Se puede hacer muchas cosas. Yo con este programa y en radio y el tiempo que tengo de estar en la política, cuando pensé en una revista que quería hacer, pensé en ese nombre, aquí está, Decisiones. Porque al final de cuentas es una palabra que se repite mucho, pero está muy prostituida. ¿Cuáles son las decisiones que vos crees determinantes que deben gestarse desde un liderazgo, más que desde el tema técnico, desde el liderazgo, porque vos sos una persona joven, que alguna gente podría pensar
de que es exactamente tu hándicap el ser tan joven para gobernar un país. Pero cuando vemos, por ejemplo, a Macron en Francia, como que ya uno ve la posibilidad de que alguien joven pueda tener las capacidades para dirigir una nación. Bueno, en Costa Rica ya ocurrió con Alfredo González Flores. Él gobernó a los 37 años, a mi edad. Pero en aquella época se morían de 55 años. Bueno, pero lo Oye, hizo. que la gente muere a los 80. El mismo Bernardo Soto fue un gobernante en Costa Rica en sus 30s. Yo creo que la calificación a las personas no tiene que venir tanto de su edad o de su género o de otras condiciones, sino de lo que ha hecho. Yo siento la autoridad moral de decir que puedo hacer porque hice cuando estuve en la administración pública, y creo que en ese sentido comparto el tema de las decisiones. Hay que tomar decisiones. Un gobierno, y esa es mi aspiración en un segundo gobierno del PAC, tiene que llegar no con la idea, sino con la certeza de que dejará en marcha proyectos como ese tren interurbano, que dejará en marcha un proceso de sectorización, no como una hipótesis política, sino como una certeza de que a eso es a lo que vamos al poder. Otra cosa que creo que es fundamental es la gestión educativa. La mejora de nuestra educación no depende de una ley, no depende de más presupuesto, depende de mejorar las condiciones desde el aula, que es ahí donde se da el evento educativo entre educadores y eso quería tocártelo jóvenes. más adelante. La pregunta que te hacía es, ¿dónde están las fortalezas tuyas de liderazgo para poder suplir todas esas necesidades que están requiriendo los gobernantes, los gobiernos nuestros? ¿Dónde está exactamente el sustento que vos encontrás en tus capacidades para dirigir un país? ¿No? Después veremos los temas a profundidad, pero ¿dónde está Carlos? Porque yo podría decirte, Carlos, que muchos te conocerán por tu paso en el IMAS como ministro del sector que te encomendaron, que ahora vamos a hablar de eso también, y también de ministro de Trabajo, pero son que renunciaste hace un tiempito, un año antes de que acabara tu periodo como ministro de Trabajo. O sea, la experiencia tuya en gobierno son 3 años muy rápidos en el IMAS y en el Ministerio de Trabajo. ¿De dónde agarrás vos el sustento? Porque inclusive leía hace muchos días cuando vos planteaste tu candidatura que dijiste que nadie te la había ofrecido, que vos fue una decisión personal, que vos dijiste voy para adelante, me voy a atrever a ser candidato, y no dijiste como muchos, es que me lo están pidiendo, sino que fue una decisión propia. ¿Dónde está el sustento de ese liderazgo? Bueno, creo que está en lo hecho. Yo, si me tuviera que calificar, soy alguien más que de decir, de hacer. Tanto en el IMAS como en el Ministerio de Trabajo nos enfocamos en hacer, y hay un récord de cosas hechas, como lo fue la Estrategia Puente al Desarrollo para reducción de la pobreza, que efectivamente tuvo ese efecto, o reducir dramáticamente las filas en el IMAS, la gente que llegaba en la madrugada tomando ficha para que la atendieran, y ahí en un año se instauró un sistema automatizado de llamadas que redujo dramáticamente las filas y mejoró la calidad de vida de las personas. En el Ministerio de Trabajo ampliamos junto a la Caja y el INAMU y Hacienda la cobertura de las trabajadoras domésticas, de las mujeres trabajadoras más vulnerables de todo el sistema, y eso se concretó. Logramos renegociar la fórmula salarial del sector privado en un acuerdo sindicatos, empresarios y gobierno, unánime, a través del diálogo. Ahí es donde yo veo la posibilidad. ¿Y te habías planteado eso alguna puede vez pasar. ser candidato a la presidencia de la República o precandidato? ¿O esa inquietud te surge después de haber pasado esos 3 años en gobierno? ¿O Creo que alguna vez en tu vida te habías planteado? Para ser honesto, completamente no me lo había planteado. Pero ¿por qué surge? No solo por esta posibilidad. Yo visualizo esa Costa Rica desarrollada, pero también visualizo los riesgos que hay. Nosotros dimos un salto cualitativo, creo yo, y estoy convencido de ello, con un gobierno de acción ciudadana. Yo estoy convencido que la política estaba en un nivel y el gobierno del PAC lo que logró fue llevarla a otro estadio en que se mejoró la calidad en que se hace la política pública, por muchas condiciones. Creo que había muchos amarres ya en la estructura partidaria de tanto Liberación Nacional como de la Unidad Social Cristiana, y que llegue el PAC como partido nuevo mejora la calidad de la política pública. ¿En qué año entras vos al PAC? Yo entro en el 2002. Estamos hablando de 15 años. Es correcto. O sea, tenías 22 años. O sea, prácticamente
Yo soy políticamente sos virgen, o sea, entraste directamente al PAC, no tenías una historia anterior. No, yo soy producto de mi participación política y mi formación política es en Acción Ciudadana, pero ahí es donde yo visualizo esto es una lucha que desde el punto de vista del PAC no empezó en el 2014. El PAC como partido inicia en el año 2000, iniciando el siglo XXI, y es hasta el 2014 que llega a ser gobierno y empieza a hacer estos cambios. Y por eso yo creo que no es solo ese tema de la mejor política que estamos llevando adelante, sino el riesgo de ir para atrás, es decir, de volver a la estructura anterior de poder, y esa es la estructura de los partidos tradicionales. Lo que yo he dicho y es lo que sostengo como un lema de campaña, y lo lleno de sentido, no es una frase vacía, es eso, es que volver al pasado es perder el futuro. Volver al pasado, volver a quienes nos gobernaron ni siquiera hace 10 años, es quienes nos están gobernando desde los 80s y 90s, ese mismo grupo de poder. ¿Por qué vamos a nuestra generación a entregar ese poder a quienes ya gobernaron y demostraron que Costa Rica no avanzó como pudo haber avanzado? Y yo creo que ahí hay una gran dosis de responsabilidad. ¿No es injusto ese comentario tuyo o será tu corta edad que no te permite ver que esos partidos que hoy criticas también son el fundamento de muchas de las grandes transformaciones y de eso que inicialmente vos dijiste, que Costa Rica tiene todo un colchón para un desarrollo? No es injusto, porque no podría yo decir que a partir de este gobierno, de estos 3 años de la administración de Guillermo Solís, ya se gestaron todas las ventajas para que Costa Rica sea desarrollado. No estás pasando una factura muy grande a la clase política costarricense, que demuestra que ciertamente hoy es muy criticada, pero que históricamente hizo cosas muy grandes para llegar a esa conclusión inicial que vos dijiste. Tenemos muchos baluartes desde la educación, el tema social, el tema de trabajo, para llegar a ser un país desarrollado. Si no, no podrías. No es injusto tu comentario. Yo comparto ese análisis que haces, pero ese basamento sólido de desarrollo no lo construyó el Partido de la Liberación Nacional o Unidad Social Cristiana en los años 90. Se construyó mucho antes, no es una factura que le pasemos a los abuelos. Hubo grandes decisiones que se adoptaron en la década de los 40 y en los años siguientes que generaron ese basamento diferenciador para Costa Rica. Pero eso se fue deteniendo, se fue haciendo más lento conforme se fue consolidando esas clases políticas que, creo yo, dejaron de tener como principal objetivo el desarrollo o la ciudadanía, y la política se convirtió en otra cosa. La política dejó de tener como finalidad resolverle la cosa a los ciudadanos, la cosa pública, resolver la vida, mejorar la experiencia de vida, y se convirtió en otra cosa, en una cooptación de poder. Una cooptación de poder para intereses de otro tipo, no necesariamente que pusieran al ciudadano de primero. Y yo creo que ese es un cambio fundamental de este gobierno. ¿Que empezó Costa Rica con el gobierno de Acción Ciudadana? No, ciertamente no. Pero se abre, se renueva una posibilidad para acelerar y profundizar el desarrollo con un estilo, creo que sí, diferente de hacer las cosas. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué te parece si planificamos un menú semanal? Ahorraremos tiempo y dinero. ¡Uhú! ¡Que sea variado y natural! La mitad de lo que pones en mí deben ser frutas y vegetales. Acompáñame siempre con agua. ¡Qué rico! ¡Qué bueno comer así! Come siempre variado y natural. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica
y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en las librerías Lehman y en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4,000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Decisiones, la huella en la política. En la competencia, usando un término muy del mercado, en la competencia está el éxito. O sea, ahora hay 3 partidos que han gobernado este país en la Segunda República. Eso le permite también al PAC entrar en esa competencia y verse, digamos, como se habla en fútbol, como un equipo grande, porque ya ha sido campeón. Yo creo ya ha gobernado. que se logró demostrar algo que era discursivo. Se decía que Costa Rica dependía de Liberación o de la Unidad para ser bien gobernado, y eso se demostró que no es cierto. Ahora, no es cierto. Yo no creo que la edad sea un determinante para un buen gobernante, pero lo adelanto. Creo que hay gente que madura rápido y otros que nunca maduran. Pero a lo interno de tu partido, revisando un día datos, el diputado Henry Mora, expresidente de la Asamblea Legislativa, sostenía que tu contrincante, Welmer Ramos, es el más preparado. Y en palabras literales, abro comillas, dijo, tiene el mismo ideal del PAC en relación a vos. Perdón, en relación a Welmer, tiene el mismo ideal del PAC que tiene Carlos Alvarado, pero me parece que tienen más maduros y aterrizados los temas, los nudos que se deben desatar para tener ese avance. Me reuní con ambos, pero de las conversaciones me pareció que Welmer Ramos era el más maduro. Entonces parece que a lo interno de tu partido hay un grupo que sí te cobra el tema de la edad. No, puede ser, pero ese es el caso de un diputado. Hay otros 5 que me dieron el respaldo a mí. Creo que eso hay que ponerlo en la palestra, como otros líderes, como don Rodrigo Alberto Carazo, exdefensor de los habitantes y exdiputado que me está respaldando, como otros líderes, don Juan Carlos Feoli, el primer jefe de campaña de una campaña del PAC, me ha dado el respaldo, como el alcalde también de Montes de Oca, y otros que estaremos anunciando pronto. Entonces creo que esa es la opinión de respetable, creo yo, de un diputado, en el marco de muchas otras opiniones, las cuales más bien se han decantado por mi persona, y creo yo que la mejor forma de juzgar eso, y creo que eso es lo que tiene que hacer el ciudadano, es verlo a partir de los resultados, porque en todo caso, tanto don Welmer como yo tenemos exactamente el mismo tiempo de experiencia como ministros. Yo en 2 carteras, él en una cartera. Tenemos el mismo tiempo de experiencia, y yo lo que diría es que se nos juzgue por lo que logramos ahí, porque eso ya no es una hipótesis, eso ya no es lo que vamos a hacer, es lo que hicimos, y también que se juzgue a partir de lo que sectorialmente se considera que ahí hicimos. Ahora bien, la convención del PAC es cerrada. Es abierta. Es abierta. A nivel nacional la va a hacer. A nivel nacional, y cualquier ciudadano con su cédula estando en el padrón puede ir a votar y deja firmado un documento similar. Entonces mejor la pregunta todavía, ¿qué te iba a hacer? ¿Por qué un ciudadano, por qué Claudio Alpizar o cualquier ciudadano tendría que escoger a Carlos sobre Welmer? O sea, ¿qué tenés vos que me puede asegurar a mí más un buen gobierno que Welmer? Bueno, yo creo que es una apuesta a un cambio generacional en la política. Es una apuesta a ir de manera acelerada hacia el futuro,
Creo yo que lo que nosotros queremos aquí es dar un golpe de timón muy deliberado para llevar a Costa Rica a liderar en el siglo XXI. Y eso es lo que yo estoy poniendo sobre la mesa. Y no con visiones o con discurso. Yo me he dado la tarea de poner en blanco y negro lo que son las propuestas también que no son quiméricas, que tienen el respaldo. En el caso del tren, el respaldo del ingeniero Guillermo Santana, que también me ha dado el apoyo, después de que nos conocimos en el gabinete. ¿Para qué? Porque él ve en mí la posibilidad de que ese proyecto... Pero dejó ese proyecto abandonado. Si hubiera estado tan convencido de proyecto, yo creo que, no hubiera renunciado, hubiese Yo seguido. creo que hay una cosa muy importante ahí. Y ahora nuevamente el que estaba dirigiéndolo renunció. O sea. Bueno, eso hay que resolver, pero hay una cosa que es cierta. Hoy hay un proyecto con prefactibilidad y depositado en el banco de proyectos de Mideplan que, perdonando lo coloquial, pero como dicen, está para darle. Pero no sería que el señor Santana se conformó con la aprobación legislativa de permitirle endeudarse y dice, mejor me voy porque la ejecución es lo que es imposible en el país. Hay condiciones de las personas que están en la política y hay condiciones políticas. Yo creo que a los costarricenses no les interesa a la larga si es Carlos Alvarado, Guillermo Santana o X o Y quien hace la obra. A los costarricenses lo que les interesa es que sea buena, que se haga en tiempo, que no se roban la plata cuando se haga y principalmente que esté y que le resuelva la vida. En ese tema específico y rápido, Carlos, porque no quiero detenerme mucho en eso. Nada ha cambiado en el tren, en el PAC. O sea, ¿qué ha cambiado en el tren en el gobierno anterior, tras anterior y el actual? No, creo que sí. Este diseño... Yo creo que desde que arrancó don Abel, que tuvo la iniciativa de reactivarlo, de ahí en adelante el tren ha sido siendo ninguneado. Yo creo que en el tema del tren sí hay un avance cualitativo con este diseño y prefactibilidad. Es un diseño que plantea el uso de vía existente, pero viaducto. Pero es un proyecto... Sí, pero en la práctica, lo que hoy estamos viendo el tren es el mismo tren. La reforma en los sueños de cambiarlo y prefactibilidad, ¿verdad que se llama prefactibilidad? La reforma también de la ley de Incofer va a permitir, abre la puerta para que eso sea una realidad. Está la reforma de Incofer, está el proyecto en el nivel de diseño, lo que quiere decir que sí es materializable. Tenemos que seguir en la ruta de las decisiones. ¿Te gustó, de qué pase. No, me gusta mucho. Me gusta mucho porque hay una frase de una persona del mundo de los negocios que es muy conocido, que es Peter Drucker, que a mí se me quedó mucho, que dice que cualquier decisión es una decisión real, es elegir entre criterios contrapuestos. Eso es una decisión. Cuando uno decide algo que es muy evidente, no es una decisión. No. Pero cuando hay costo, cuando hay que decir, no es por aquí, es por acá, esa es una decisión real. Y yo creo que lo que como país tenemos que estar dispuestos a hacer es a tomar decisiones reales. Ahora bien, en esa línea, cuando vos decidís renunciar, el presidente Solís en ese momento está de vacas flacas. Hoy, su aprecio, según la última encuesta de Sid Gallup, aparece revalorado. Sin embargo, es muy fácil decir, el presidente está mejor. Pero cuando vamos a la otra pregunta, ¿cómo ve el camino del país? El ciudadano mayoritaria y abrumadoramente dice, va por mal camino. O sea, parece que salvan al presidente, les cae bien, lo ven simpático, pero la conclusión de la gente es que el país va por mal camino. O sea, y vos me estás diciendo que el camino del PAC es diferente y ha mejorado. ¿Dónde? Contanos, porque el ciudadano no lo está percibiendo así. ¿Dónde está ese cambio? Bueno, primero creo que es importante... ¿O es injusto, ciudadano? Creo que es importante rescatar eso. Cuando yo tomo la decisión, no es basado en que el gobierno está muy bien y que esto está, como dicen también coloquialmente, muy pastel y que no, esto va a ser difícil, pero es porque uno cree que hay que seguir en esa ruta. Y por eso lo hago, porque creo que hay que seguir. ¿Y por qué creo? Vamos a ver, cosas que este gobierno se ha diferenciado. Uno, eso, que muchas cosas que antes se pensaba que no podían ser, pasan. Los temas de la infraestructura, por ejemplo, en los puentes emblemáticos, tanto el Yolanda Oremuno allá en Heredia como el Alfredo González. Son cosas que se decía antes, 3 administraciones decían no se lograba, ahí se materializó. Pero el 32 no, lo de APM Terminals es deprimente, la pifia de APM Terminals la es 32, un tema preocupante, ¿verdad? Vamos, yo creo que ahí hubo una decisión en cuanto a la ejecución, pero se está ejecutando. Igual, o sea, no importa el costo. No, claro que importa el costo, porque la decisión también, entiendo yo, se basó en costos, porque el no tener eso listo
a la entrada de funcionamiento nos hacía incurrir en mayores Pero no gastos. se basó en costos porque había una compañía que cobraba mucho y además, menos. ese diseño, y eso es parte de la discusión, no es algo que fuera de esta administración. Y eso es parte de lo que también el ministro Villalta ha planteado. Pero creo que eso tiene su dimensión. Sí. Lo que yo voy es que cosas que se pensaba que no eran posibles, como renegociar convenciones colectivas a la baja y sin huelgas. Antes, todas las renegociaciones de convenciones colectivas, como en Habdeba y en Recope, era para subirle su costo y trasladarlo a tarifas o otras cosas. Esta fue la primera vez que se renegocia esas convenciones quitando costos, sin huelgas y en diálogo social y sin menoscabar derechos de trabajadores. Eso se pudo hacer, algo que se decía antes, no, eso no se puede hacer. Sí se pudo hacer. Entonces creo que hay un gran sentido de posibilidad. Antes nos decían, no, es que es muy entrabado el Estado, las cosas no pueden pasar, y están pasando. Entonces, ¿es injusto el ciudadano o es miope el ciudadano? Porque ve al presidente bien y ve el camino definido por el PAC tan mal como otros gobiernos. Yo creo que hay que matizar eso. El ciudadano ve la diferencia cualitativa, pero el ciudadano es exigente y tiene razón de serlo. El ciudadano quiere más y más rápido y mejor. Y eso es... No es que es piadoso a veces el ciudadano, porque yo creo que en el caso de Laura Chinchilla también en algún momento la valoraban a ella mejor que el camino del país. Pero, ¿no será que el ciudadano también es noble y al final de cuentas le da contexto complicado beneficio? para doña Laura en eso. Pero yo creo que el ciudadano dimensiona, creo que no todo en esto es blanco y negro. Mi lectura es que dimensiona una mejora, lo cual es positivo, pero falta más. Y yo creo que ahí es la apuesta a que como país tenemos que hacer. Por eso es que yo insisto tanto que las otras opciones es volver a lo que teníamos antes, es ir para atrás. Y nosotros lo que necesitamos es ir hacia adelante. Y por eso, esa es la disyuntiva. No solo en el sentido de posibilidad, sino en el sentido de responsabilidad. Es una responsabilidad para las personas de mi generación, de asumir nosotros nuestro propio futuro en las manos y decir, ok, nosotros tomamos nuestra Costa Rica y la construimos sostenible, limpia, sin corrupción, en la que las cosas pasan, en la que Costa Rica brilla y brilla en el mundo. Eso es el reto de nuestra generación. Pero entonces, ¿cómo vamos a mantenernos al margen y permitir que las personas que gobiernan desde los 80 sean las que sigan controlando los destinos del país, como ya lo hicieron y como ya se demostró que generó gran insatisfacción en la ciudadanía? Inclusive se vio, yo creo, de una manera muy tangible con la última elección del directorio legislativo y de su presidencia. ¿Cómo se hace un acuerdo pasando por tantísimas cosas simplemente para poner a una persona que tiene una serie de señalamientos? Yo al final de cuentas, Carlos, para serte sincero... Pero yo lo que digo es, mucha gente no va con eso. No le gusta eso, pero para cambiar eso, lo que yo digo es, eso no se cambia, eso no lo cambia la naturaleza, eso no cambia naturalmente. Hay que involucrarse, hay que actuar para que esas cosas cambien. Yo, al final de cuentas, te decía, creo que en este caso que estás mencionando, pienso que a veces somos muy justos con el sector público costarricense, que tiene que mejorar ciertamente, pero es uno de los sectores públicos mejor evaluados de América Latina y comparativamente cuando uno sale del país, ve que en muchas latitudes del continente alaban a nuestro sistema administrativo y eso también le permite a los gobernantes de turno que sin un esfuerzo extraordinario hay algunas cosas que siguen saliendo en forma incremental porque las hace la administración pública. Por supuesto que con un liderazgo fuerte y sustancial de los ministros y del presidente, pues eso puede caminar mucho mejor. Pero en ese marco de esos logros, a mí me da la impresión también que hoy el costarricense se conforma con menos que antes y le pide mucho menos a los políticos que antes. ¿Cómo lograr hoy que un gobernante nuevamente vuelva a hacer grandes transformaciones? Porque el desarrollo no lo vas a conseguir al ritmo que tenemos hoy en día. Logre hacer grandes transformaciones del país y que empodere nuevamente a un ciudadano que sea más exigente, no solamente en los temas de corrupción, sino en relación a esos logros. Porque no es posible, con todo respeto para el ciudadano y para la actual administración, que el Puente de la Platina pueda representar tanto. O sea, es un lunar en la historia de este país, es una psicosis de frustración que había,
pero no estamos hablando del puente de Bósforo, no es el puente de San Francisco, no es el London Bridge, es perdóname la palabra, un pinche puente que hoy representa demasiado en el elector a raíz de tanta frustración. Yo creo que tiene un elemento simbólico que es importante. Vamos a ver, Costa Rica es capaz de construir Reventazón, que es una obra magnífica y la segunda obra más grande de infraestructura de Centroamérica después del Canal de Panamá, y somos capaces de hacer eso, pero eso como no es tangible, sí está en la seguridad energética y de electricidad del país, pero como no es tan tangible, no tiene esa dimensión. Pero cuando hablamos del puente de Alfredo González, tiene una dimensión casi que personal, porque ahí pasan miles de personas al día y ya es un tema personal, no es un tema hipotético. Entonces yo creo que ahí hay un gran valor simbólico, pero vamos a eso, es que la política tiene que volcarse una vez más, y ahí va por las expectativas ciudadanas, tiene que volcarse a mejorar la experiencia de vida de la gente. Tiene que tener ese impacto. Si la política simplemente es un juego de cúpulas y de abstracciones, pero no tiene una mejora real del ciudadano y no pone de primero al ciudadano, pues la política va a generar baja expectativa, indiferencia, porque entonces ahí vamos con que todos son lo mismo, da igual quién quede. Eso es lo que hay que cambiar. Y yo también, el análisis que haces es muy acertado. Tenemos una institucionalidad fuerte y unas leyes fuertes. Dicen a veces que si llega un jerarca malo a una institución, pues la institución inercialmente llevará una ruta por presupuesto, por su personal, por etcétera. Pero la ventaja es, con una institucionalidad fuerte y una dirección clara que empuja y acelera esa burocracia, no en función de sí misma, sino en función del objetivo ciudadano, la gente empieza a creer. Yo lo vi y lo vi en las expresiones de muchas personas. Yo recibí muchísimas personas en mi oficina siendo ministro, y yo veía cuando la gente llegaba, a veces casi que rutinariamente, y le ponía uno los papeles y le decía, este problema está desde tal año, y pasa tal y tal cosa, y nosotros vinimos a hablar en el 2005, y vinimos a hablar en el 2010, y ahora estamos hablando con usted. Es como el cuarto ministro que nos recibe, y está este problema. Entonces casi que lo hacen porque tienen que hacerlo, pero sin la fe de que eso se va a resolver. Pero cuando uno asume un tema de esos y le dicen, sí, es que desde el 2000 tanto hay un juicio pendiente, un fallo de la Sala Constitucional porque la escuela de la Carpio no se ha construido y no tiene las condiciones. Entonces eso lo ve uno. Pero cuando se logra, después de tantos años, y se logra limpiar el terreno, y se logra relocalizar 23 casas para poder darles una solución de vivienda y liberar el espacio, y eventualmente la comunidad se compromete y se demuele eso, y está el terreno ya en el fideicomiso, y se logra lo que no había pasado en años, la mirada de la gente cambia, porque la gente dice, sí se pudo, cree, confianza. La confianza es el oxígeno de la buena política. Y para eso, y la confianza se nutre no solo de verbo y de hablar bonito. La mejor confianza se nutre de resultados. Y los políticos cada vez más tienen que estar obsesionados con resultados, y no resultados para sí mismos, no resultados para la prensa, que está bien que lo vea. Los resultados es para la gente. Disfruta el volcán Arenal, todo incluido solo en Montaña de Fuego Resort and Spa. La magnífica sensación de aventurarse, comer delicioso y tomar lo que querás y cuando querás. Vivilo ahora con los paquetes especiales desde $75 por persona. Y es que de lo único que te tenés que preocupar es de descansar y desconectarte de la rutina diaria. No lo penses más, reserva ya. Llama al 2479-1220 o en www.montanadefuego.com. Pregunta por las super promociones de temporada. Aplican restricciones. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales.
con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en las librerías Lehman y en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Decisiones, la huella en la política. Yo con frecuencia, Carlos, hago referencia a esto, ya que en este programa lo he dicho, que ningún gobernante debería estar satisfecho con su gestión de gobierno si al menos no logra disminuir la pobreza. O sea, me puede enseñar todas las carreteras del mundo, toda la infraestructura, me puede sacar los números de qué bien anda la inversión privada, extranjera y nacional, me puede dar números macroeconómicos fabulosos, pero si la pobreza sigue estancada, el famoso bien común y la visión hacia el prójimo es falsa. En este gobierno, y estando vos en el ministerio, en el IMAS, se logra disminuir la pobreza un poquito. Bueno, 1.9 puntos porcentuales no es poquito, son miles de pero personas. Se logra hacer desde el asistencialismo, porque este gobierno, y vos estuviste como ministro de Trabajo también, tenés las dos visiones, este gobierno no ha logrado disminuir el desempleo. Y cuando ha disminuido el desempleo es porque la gente ha dejado de buscar empleo. Se cansó de buscar empleo y entonces ya cuando hacen la encuesta no son evaluados como desempleados, sino que sencillamente tiraron la toalla. Eso no es sostenible. ¿Qué harías vos como presidente de la República para mejorar esa situación? Tiene dos elementos y creo que haces un buen análisis, pero hay que profundizar. Ciertamente sí se logró en este gobierno reducir la pobreza y 1.9 puntos porcentuales en 2 años no es poca cosa y es estadísticamente significativo, no es que fue obra de la casualidad. Vamos a ver, el modelo que se desarrolla en Puente al Desarrollo no es un modelo meramente asistencial, tiene un componente de asistencia, pero está condicionado a que estas familias entren en programas de educación, de salud, de capacitación, para eventualmente lograr salir de la pobreza por sus propios medios. Ahí hay un cambio grande de paradigma, entonces no es meramente asistencialista, sino de promoción humana, y eso es satisfactorio. Ahora, nosotros podremos, bajo este modelo, lograr reducir un poco más la pobreza y es lo que dejamos diseñado y es lo que yo aspiro que pase. Yo tengo confianza que si la ruta sigue así, se logrará este año. Tendremos que ver los resultados, pero yo tengo confianza que se logrará. Pero en 2008, en el gobierno de Oscar lograron bajarlo a 16 y un poquillo y vino la crisis y la gente queda la gente que está en el límite de la pobreza o en la clase media, está tan agarrada de eso que cualquier movimiento económico cae. Eso es parte de la importancia de tener un entorno macroeconómico estable y creo que en la parte no solo social sino macroeconómica este gobierno lo ha sabido manejar. Ahora, ciertamente para llevar y reducir todavía más esas cifras, y que estamos claros que hay que hacerlo, no solo va por el componente de la parte social y la parte asistencial y la parte promoción, va en mucho por 2 áreas que yo tengo gran claridad que tenemos que trabajar. Una, esa gran parte de desempleo son de las poco más de 200,000 personas que están buscando empleo y no lo encuentran, son principalmente jóvenes, personas de 15 a 35 años. Y también principalmente el 67% de esas personas no tienen secundaria.
Entonces estamos hablando que las personas en mayor desempleo son las personas que tienen mayores cualificaciones o que no tienen estudios. Así es. En la parte más dinámica de la economía, Costa Rica está creciendo y las personas que logran educarse en áreas de tecnología, en idiomas, informática, logran ubicarse en puestos de trabajo. Que es la inversión extranjera que viene mucha hacia inversión, país, digamos, ¿no? ahí hay un componente importante. No es que vamos a pelear contra eso, no, pero necesitamos complementar eso. La propuesta para generación de empleo, por un lado, tiene que ver con esa gestión mejor de lo educativo. Nosotros, como tenemos esta capacidad instalada educativa, no nos podemos conformar con lo que tenemos. Por un lado, tenemos que mejorar el evento educativo ahí en las aulas, que sea entretenido, que sea pertinente, que tenga las condiciones, tanto de infraestructura, baterías de baños, profesores que no estén preocupados porque les pagan o no les pagan, sino que estén preocupados por los niños y las niñas. Y también la capacidad de traer al sistema a las personas que están excluidas de él. Eso es un elemento diferenciador para calificar. Nosotros tenemos esa capacidad. El INA al año atiende a cerca de 150,000 personas. Eso es casi el 70% equivalente de las personas desempleadas. Tenemos como país la capacidad de, solo con el INA, sin hablar también de las posibilidades con MEP u otras, de dar capacitación a esas personas. Con programas más integrales, tiene que ver con cuidado, tiene que ver a veces con asistencia económica, porque si no las personas, hay una alta deserción, sobre todo en los estratos más vulnerables. Entonces, la gestión educativa para elevar ese nivel de conocimiento y de calificaciones en un país pequeño, de solo 5 millones de habitantes, conectado con una economía global, donde podemos generar muchísimo más empleo. Pero la segunda, para conservar eso, podemos tener a la gente calificada, educada, pero tenemos que generar el empleo. Y el empleo no solo es cómo. Hay que responder otra pregunta que hemos soslayado por muchos años. ¿Empleo dónde? Y hay dos caras de una misma moneda que son uno de los problemas principales de Costa Rica. Por un lado, gran área metropolitana, congestionamiento. Es el principal problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente, mucha gente de las áreas periféricas, de las costas, de las fronteras, vienen a San José a buscar estudios, a buscar trabajo. Hace mucho tiempo y en este gobierno de tu partido no hemos visto ningún cambio. Bueno, pero vimos cambio en la Ni parte... siquiera yo creo que vimos en cambio... la sectorización de los buses. Vimos un cambio importante, por lo menos en lo que competió a mi gestión, en la parte de la gestión social. Ahí se demostró que sí se pudo hacer esa reducción. Bueno, pero vamos a sacarte... Ahora, yo tengo claridad, no, pero vamos a trabajo. Hay que generar empleo fuera del GAM. Hay que generar empleo y tenemos que especializar Eso zonas. se dice hace 40 años. Bueno, pero la diferencia es que hay que hacerlo. Se nos va el programa y quiero tocarte varios temas, aunque sea rápido. Estábamos en un espacio de trabajo y de seguridad social, que fue que te desarrollaste estos 3 años, entonces estás muy cómodo ahí. Hay que sacar de la zona de confort. Exactamente. El tema fiscal, el tema monetario. ¿Qué harías diferente? Porque este gobierno ha tenido también una ventaja, bien para el país y bien para el gobierno, de que las circunstancias internacionales le han favorecido mucho. Pero sigue el tema fiscal pendiente. ¿Qué harías vos significativamente en ese caso, que inclusive cuando te oigo y te leo y te veo, encuentro diferencias ideológicas entre vos y Welmer Ramos? Siento a Welmer más a la izquierda de la posición en que te ubico yo a vos. ¿Qué harías diferente o en qué fortalecerías lo que se ha hecho hasta ahora? Bueno, no es un tema que me sea tan ajeno. Mi tesis de maestría en ciencias políticas tiene que ver sobre la discusión política del plan fiscal en la administración de Abel Pacheco. Entonces es un tema yo quería llevarte a un campo difícil. No, pues podemos buscar otro y ver cómo la juego. Vamos a ver, ¿qué sería distinto? Yo creo que lo que se requiere es llevar a un diálogo profundo en el tema, pero no con los actores o no solo privando a los actores legislativos. ¿Por qué? Los actores legislativos en esto han jugado como una caja de resonancia de otros sectores que están fuera de la Asamblea Legislativa incidiendo. Unos preocupados por el tema de renta y el IVA y otros preocupados por un factor nuevo que es el empleo público. Entonces, cuando a un sector no le gusta el empleo público, incide en la Asamblea Legislativa. Le ha cargado la mano como problema fiscal. Y entonces ahí hay un trabonazo que tenemos ya de bastante tiempo. Hay que desentrabar eso. Y mi experiencia como ministro de Trabajo me hizo ver que los sectores a lo interno saben de la situación, tanto compleja en lo fiscal, tanto sindicatos como sector empresarial, saben que tenemos una situación compleja y también saben
que tenemos que reformar el empleo público. Ahora, ahí hay un matiz. Yo no creo en reformar el empleo público para resolver el tema fiscal, porque eso no es lo que lo va a resolver. Y no se soluciona. Pero sí hay que reformar el empleo público para que sea más eficiente y más equitativo. Todos sabemos que hay categorías de empleos públicos. El tema del dólar te quedarías igual, como lo ha manejado. Sí, yo creo que en la política no habría ningún cambio. No habría ningún cambio, pero sí creo que necesitamos políticas, sobre todo para sectores como el sector exportador, que de una manera más focalizada hacia el sector incentiven la actividad. Y creo más de ahí en alianzas público-privadas para hacerlo. Creo que el tema del dólar como una forma de incentivarlo, pues para el sector sirve, pero tiene impacto en el resto de la sociedad. Yo creo que hay que hacerlo, hay que trabajar y aliarse con el sector exportador, pero usando otras herramientas de política pública para incentivarlo. Genera mucho empleo, y en política muy importante. exterior, que este gobierno ha sido tan dubitativo, tan contradictorio, y que nos dijo que iba a volver a ver hacia el sur, y no notamos ningún cambio hacia la parte del sur, y terminó defendiendo el TLC y preocupado si Donald Trump lo cortaba o no cuando habían sido opositores a él. ¿Qué visión tenés vos de la política internacional? Bueno, ese campo ahí sí es un campo, y tengo que decirlo claramente, que no es de mi expertise, pero sí me hago acompañar y me haré acompañar de personas que son expertas en esa materia. Habiendo dicho eso, creo que Costa Rica tiene que sacar ventaja también de sus ventajas competitivas como país, temas como la sostenibilidad ambiental, temas como la paz, temas como la creencia fuerte en el sistema multilateral para la resolución de los distintos conflictos, más en un ambiente agreste como el que tenemos ahora. Sí creo, por ejemplo, que es importante en las posiciones tener una claridad a la hora de comunicarlo. Siento que a veces eso ha generado más ruido del que amerita en muchos casos, pero ruido al fin y al cabo, lo cual complica la gestión. Creo que la gestión, como se basa en confianza y resultados, el ruido lo que hace es perturbar esa confianza. Sí creo, y tengo que decirlo, por ejemplo, creo que hay responsabilidad a veces de actores políticos de cómo se usa el tema, por ejemplo, el caso de la situación de Venezuela. La situación de Venezuela hoy es lamentable, y uno quiere, como ciudadano y como latinoamericano, que allá haya una resolución de temas por la vía democrática, por la vía pacífica, y es una situación complicada. Lo que yo no estoy de acuerdo es que actores políticos nacionales interesados estén más preocupados y así lo digo, casi que lo que quieren es tratar de pintarlos a unos de, no sé, como lo hacían cuando estábamos en el TLC, decir que somos comunistas para desacreditarnos frente al electorado. Hay muchos actores que están más preocupados en la discusión electorera doméstica que lo que en verdad está pasando en Venezuela. Yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar y que ser más responsables. Y el tema aquí de corrupción, que también en las encuestas ha subido, no es un tema que la administración Solís haya disminuido, la percepción de la corrupción más bien ha aumentado, a lo mejor por el tema de las viceministras y los sobresueldos, pero es un tema que siempre permea a quienes están en gobierno. Vamos a ver, yo creo que esos temas que se han señalado, como el caso que se ha enfatizado tanto en las viceministras, por un lado, es en una administración como la del PAC, que eso es un tema público. Eso en administraciones pasadas ocurrió y nadie se enteró, y pasaron más de 20 personas que estuvieron en esa situación y cobraron, y no, que yo tenga a mi entender, no devolvieron la plata. En esta administración se detectó ese error. ¿Se detectó por la prensa o por el PAC? Bueno, pero se detectó y salió y se corrigió. Es que esa es la diferencia en este dónde caso. se corrigió? Bueno, en los casos que se da. Porque la ministra de la viceministra de Presidencia ahí está. Ahí, eso hay que. Vuelvo al tema de. En diferentes posiciones, al tema de están, la claridad. O sea, la claridad del presidente de haber removido a esas personas no se dio. No, ahí están hay que todos. resolverlo de forma oportuna. Y en ese caso, vamos a ver. En eso son los departamentos administrativos de recursos humanos los que determinan la remuneración. Sí, Carlos, pero no es que uno llegue a decir, yo quiero tener tanto. Vos quieres ser presidente. Claro. Y el gabinete vos lo escoges. Que se me juzgue a mí por cómo yo he actuado en esas cosas. El gabinete vos lo escoges. Por supuesto. Y cualquier cosa que esté manchando tu gestión de gobierno, vos no tenés un debido proceso para quitar un viceministro. Con solo que le perdas la confianza, lo removes. Bueno. En ese caso, el presidente Solís se ha amparado en el debido proceso. Cuando ese tipo de cosas han manchado su gestión, el nivel de corrupción sigue igual, más bien ha aumentado un poquitito, y uno hubiese querido ver un presidente que toma con determinación, porque no tiene ninguna responsabilidad. Esas formas de estilo
son de resorte, en este caso, del presidente. ¿Cómo hubieras actuado vos? Bueno, yo tengo casos en los que he actuado. Y ahí la gente puede ver mi récord en cómo he actuado en eso. Y eso es lo que yo pongo a disposición. ¿Removiste a la gente? Bueno, sí, se puede, la gente puede verlo. ¿Vos hubieras removido a las 3 viceministras? No, cada caso hay que verlo en su dimensión. Pero yo cuando he tenido casos... Entonces, de las 3, ¿cuántas hubieras removido? No, yo creo que lo que... Los conoces los 3 casos, ¿no? Yo creo que lo que 3 o 4 correspondía era identificado, porque no... Vamos a ver, ahí es que hay un tema muy importante. No es la persona que llegó y dijo, mi remuneración es tanto. Eso no funciona así. Son los departamentos de recursos humanos que hacen el estudio contra las reglas. Fue una trampa, entonces. No, es que se estaba haciendo una mala práctica, que se identificó y se corrigió. Pero había que hacerlo oportunamente. Había que hacerlo oportunamente. Sí, pero bueno, poner eso, que eso es un tema clave, poner eso al mismo nivel que la corrupción pero el ciudadano, pero nosotros tenemos que poner las cosas en su dimensión. Más grande nosotros que poner eso en la dimensión de la trocha, ponerlo en la dimensión, la pifia es más grande. ¿Quién se está enriqueciendo? Ahí el tema es el enriquecimiento a partir de esas decisiones. O sea, no se puede poner en la misma dimensión, por ejemplo, que dice Alcatel, o que Caja Fischel, o que telefonazos de jerarcas para incidir en decisiones, o sea, en comunicaciones. Se vale lo chiquitico. No se vale. Pero no es la misma dimensión. Y yo creo que cuando el gobierno empezó a repuntar, lo que se ha hablado y lo hace la oposición y lo hace también en el entendido que el gobierno se está fortaleciendo y lo que quieren posicionar es la palabra corrupción para mancillar ese crecimiento positivo del gobierno. Y es el trabajo que tiene que hacer la oposición. Al gobierno le corresponderá hacer su tarea y sacar las obras y trabajar y posicionar lo hecho, hacer. Y en nuestro caso lo que nos corresponderá es proyectar la mejor propuesta país y de un gobierno futuro sin corrupción y que hace las cosas. Y yo creo que hoy por hoy el PAC tiene muchísima más autoridad, tanto por lo hecho, para decir que puede lograr las cosas y que lo puede lograr en un marco en el cual no hay corrupción. Muchas gracias, Carlos. No, gracias. La verdad es que disfruté mucho. Bueno, yo también. De hoy en 8 días tenemos a don Welmer Ramos. Esperamos que usted también nos vuelva a acompañar. Agradecerle a Carlos, pero sobre todo a usted por ese compromiso que tiene todos los lunes con la política con P mayúscula. Un abrazo. Muy bien. Muchas gracias.